estas semanas venía... generalmente cuando me toca dar la palabra, siempre el tema que preparo, que sé que en algún momento voy a dar, viene desde una conversación con el Señor, de tal vez un estudio de la palabra, de sentarme diciendo, oh, descubrí esto, Señor, háblame más. Pero esta en específico comenzó siendo una conversación con el Señor, pero como una interrupción en el medio del proceso de la vida del Señor. Y entendí cuando el momento en que el Señor me revela esto, que es un mensaje, podríamos ir, no sé si fuerte, pero chocante, pero al mismo tiempo, eso es lo que me encanta de este mensaje, que al mismo tiempo es que da paz al corazón. Es decir, el Señor tiene que mostrar algo que duele, pero al mismo tiempo muestra la salida para que tu corazón se llene de paz y sanidad. Y saber esto de lo que vamos a hablar es necesario, es clave para poder avanzar en la vida. Si vos te sentís estancado en la vida, en tu relación con Dios, en cada paso que das, parece que no avanzás, que estás frenado todo el tiempo, intentás y no pasa nada, orás al Señor, no pasa nada. Si realmente estás en esa situación, presta atención a cada detalle de lo que vamos a hablar. Y si no estás en esa situación, presta atención a los detalles porque por ahí en algún momento te pase. Y comienzo diciendo lo siguiente. Y déjenme terminar terminar la frase antes de pensar en algo. Pero el problema del pecador no es el pecado. Aguanten las piedras. No tienen piedras. ¿Por qué el problema del pecador no es el pecado? Todos sabemos que somos pecadores, y ese es el mensaje, pero no completo. ¿Por qué el problema del pecador no es el pecado? Porque Cristo ya venció el pecado. Y si vos estás en una relación con Cristo, ese pecado está vencido. El problema del pecador es que no reconoce su pecado. Hablemos del mensaje completo. Cristo venció el pecado. El pecado que te atacó, que agarraste, que cometiste, está vencido en la cruz. Para siempre. Está perdonado, pero para que el perdón sea efectivo en tu vida, es necesario arrepentirse. Entonces, el problema del pecador no es en sí el pecado, porque el pecado está vencido. El problema es que no reconoce su pecado. Cuando no somos genuinos, y esta es la palabra título de la palabra de hoy, genuinos, sinceros, cuando no somos genuinos, usamos el soy pecador, ¿qué querés que haga? Soy pecador, soy humano, como una excusa. Como excusa, me cometí un error y bueno, todos somos humanos, todos somos pecadores, ¿no? Y eso es un grave problema. De vuelta, hablemos del mensaje completo. Tomemos el mensaje de la Biblia. Somos pecadores, pero Cristo venció el pecado. Y es solamente más que reconocer que somos pecadores. Porque no es suficiente presentarse ante Dios y decirle, Señor, soy pecador. No es noticia nueva. Se trata, cuando queremos avanzar y queremos romper algo que nos está trabando, un obstáculo, se trata de reconocer tu pecado frente a Dios. El momento en que Dios me introduce esta conversación fue una noche que me estaba acostando para irme a dormir cansado y nada, terminando el día, me siento, me acuesto y de repente el Señor busca, y ahí digo por qué busca, pero busca invadir mi habitación con su presencia, que hace mucho no sentía eso, que interrumpa así de la nada yéndome a dormir. Pero algo que Él dice es, ¿puedo entrar con mi presencia? ¿Me permitís acceder a la habitación y llenar? Obvio, Señor. Aparte estaba cansado y en ese momento se me ocurrió, los que están cansados, vengan al Señor que van a hallar descanso. Señor, vení ya. Como que me estaba pidiendo permiso para entrar
a mi presencia, no sé cómo explicar, ¿no? Dije, por favor, sí, te lo permito. Y mientras estaba disfrutando del descanso que daba su presencia, caigo en sí, digo, parará, ¿me pediste permiso a mí para vos entrar? ¿Qué fue eso? Y cuando Dios hace esas cosas que parecen inimaginables es porque algo quiere decir o algo quiere mostrar. Y Él me responde, cuando empiezo a meditar en eso, ¿no? Y Él me sigue respondiendo, muchas veces, muchas personas, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, creyeron que estaban en mi presencia, pero no estaban. Muchas veces creían que estaban adorándome en mi presencia, pero realmente no lo estaban. ¿Y cuál es el problema? Le digo al Señor. Es que no quieren estar conmigo. ¿Cómo ves? ¿Que se acercan a vos y te dicen que no quieren estar con vos? No. Creen que están conmigo, pero en realidad su corazón no quiere estar conmigo. No me lo dicen, simplemente esconden su pecado. Lo único que quiero que sean cuando se acercan a mí es que sean genuinos, que sean sinceros conmigo. No tengo, a mí esto es lo que me dijo el Señor, a mí directamente, no tengo problema con tu pecado, no me limita a acercarme a vos. Si yo soy el único que lo puede quitar. ¿Cómo alguien puede quitar tu pecado de vos si yo soy el único que lo puede quitar? La única forma en que alguien quite tu pecado es que yo me acerque a vos. Entonces el pecado no hace que yo te rechace y no pueda entrar como que si una puerta está cerrada. Todo lo contrario, cuando vine al mundo rompí esa puerta. El problema es que cuando no reconoces el pecado, vos mismo pones ese límite. Por eso te pido permiso. Por eso te tengo que pedir permiso. Yo quiero estar con vos, pero parece que vos no querés estar conmigo. Pero como quiero estar con vos y pagué el precio por estar con vos, toco la puerta y pido permiso. El pecado no puede hacer que Jesús se espante de vos. No se espanta, todo lo contrario. Es como que si el pecado nos haría intocables por Jesús, como cual lepra en la Biblia, ¿no? El leproso algo habrá hecho, no se merece nada, afuera. Y a veces cuando nos damos cuenta de que cometimos un error, que cometimos un pecado, pensamos en eso, ¿no? El Señor se fue, no quiere estar conmigo. Pero fíjense, un Jesús que comía con los pecadores, protegió o defendió a una prostituta, puso como primer líder a uno que dijo, no te acerques a mí porque soy pecador. Lucas 5:8, al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cómo me voy a apartar de vos si yo quiero que vengas conmigo? Hombre pecador. Y Lucas 5:32 en la NTV dice, no he venido a llamar, y fíjense esto, ese es el ministerio de Jesús. No he venido a llamar a los que se creen justos, es decir, que creen que pueden estar en la presencia de Jesús sin reconocer su pecado, o que no creen que tienen pecado. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. A esos vine. Esos tienen mi presencia. Porque en mi presencia su pecado se va. ¿Cuál es la explicación que Jesús nos está queriendo dar? Él no se puede convivir con el pecado y con Jesús al mismo tiempo. Por eso mismo, como no se puede vivir con Él, con el pecado y con Él al mismo tiempo, Él entra en escena. ¿Qué hace? Quita el pecado. Él te va a decir, o es el pecado o soy yo. Ahora, yo hice todo para que vos estés libre de pecado, porque quiero estar con vos. Entonces, ya no se trata de no puedo estar con Jesús, se trata de no quiero estar con Jesús, cuando no reconocemos el pecado. No hay límites. Él venció todo pecado. Como Él quiere convivir con nosotros, vino a nosotros, vino a nuestra presencia y rompió el pecado, venció el pecado. Es Él o el pecado y el único que lo puede quitar es Él. Pero el momento en que Jesús entra en escena, quita el pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. A menos que se lo impidas. Porque el arrepentimiento no es algo que es automático, es una decisión voluntaria. Señor, me arrepiento de lo que hice. Arrepentimiento, definición es cambio de corazón. Entonces, lo que hice, en mi arrepentimiento significa no lo hago más. Y eso abre la puerta
no solo al perdón de pecados, sino al fluir de la vida de Dios en tu corazón. ¿Cómo impedimos al Señor de que ese pecado nos siga evitando de vivir la plenitud de la vida de Dios? No reconociéndolo. El problema es que muchas veces creemos que podemos estar aún en libertad en la presencia del Señor sin reconocer nuestro pecado, que sabemos que tenemos. Pero bueno, Señor, soy pecador, lo que hablamos recién. Señor, soy pecador, ¿qué querés que haga? No, verdad, yo vencí tu pecado. Solo están limitados aquellos que quieren permanecer en ese pecado. Uno no puede pretender entrar en la habitación del Señor teniendo un problema que impide que haya libertad. ¿Qué quiero decir? Un ejemplo claro. No pretendas estar bien con tu esposa si vos estás saliendo con otra mujer y estás en la misma habitación. Lo mismo con las mujeres. No hay negocio. Es uno u otro. Un pastor o un escritor que me gusta mucho, John Bevere, dice que el pecado ocurre cuando nuestros deseos se vuelven más importantes que rendirnos a la voluntad del Señor. De vuelta, el pecado ocurre cuando nuestro deseo tiene más valor que rendirse a la voluntad del Señor. ¿Sabes cuál es la voluntad del Señor? Quitar tu pecado. Esa es la voluntad del Señor. Entonces, ¿cuándo ocurre el pecado? Cuando esa voluntad del Señor no se cumple en tu vida. Desconocer, y acá entramos un poquito más en tema, pero desconocer de que algo es pecado es un grave problema. ¿Pero puede pasar? Sí, por supuesto. El problema del pecado es que echa raíces en nuestras vidas y si dejamos pasar el tiempo, conociéndolo o no conociéndolo, está echando raíces bajo tierra, por ahí no lo vemos, pero si pasar el tiempo no soluciona nada, sino que empeora las cosas. Echa raíces y cuanto más grande sea la raíz, más difícil de erradicarlo. Empeora la situación. Y estar caminando en un estado de pecado que avanza, ese pecado que avanza y crece porque echa raíces para crecer más, hacerse un árbol y empezar a dar fruto de pecado, ¿no? Raíz de amargura, dice la Biblia. Revela, cuando tenemos un estilo de vida que hay un pecado que avanza, revela que hay áreas en nuestras vidas que están débiles. Y quiero hacer esta parte del mensaje que es muy importante, como un paréntesis de lo que vamos a hablar después. Pero hay 5 áreas podemos descubrir, estamos hablando en la reunión de jóvenes, pero hay 5 áreas que si están débiles es porque posiblemente el pecado está tomando mucho lugar en tu vida, está echando raíces. Número 1, la fe. Si estamos débiles en la fe, ¿qué significa? Dudar de que Dios es real. Y de que todo lo que dice la palabra es completamente verdad. Aún lo que no he leído, aún lo que no puedo entender, aún lo que no puedo comprender, la fe me dice que eso es verdad. En el proceso de la vida, en el proceso del estudio, en el proceso, por eso también la Biblia nos llama a leer y meditar en la palabra. Cuando nos enfocamos en la Biblia y agarramos nuestra Biblia, ya por fe yo creo que esto es verdad. Eso es abrir el corazón para que su mensaje me impacte. No lo conozco, por ahí no leí toda la Biblia o no me conoce la Biblia de memoria, pero cuando la agarre yo sé que voy a leer verdad. Aun cuando no la entiendo, es verdad. Así que, Señor, revelame tu verdad. Esa es la oración que cada uno tiene que hacer cuando agarra su Biblia. Señor, dame la verdad. Por más que sea un versículo en una semana, pero quiero saber qué es esa verdad. Pero solamente eso viene cuando nuestra fe está en condiciones. Entonces, cuando vos empezás a dudar de que Dios realmente es real, de que Dios es el Dios verdadero, que Dios existe y que su palabra es verdad, cuando empezás a creer eso, muy probablemente hay un pecado que está echando raíces en tu corazón. Es dejarse impactar por el mensaje. Aspecto número 2, comunión con Dios. Cuando vos estás en una comunión con Dios, lo que fluye de esa relación es vivir en santidad. Dice, porque cuando vos decías, si estás fuerte en tu comunión con Dios, dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Y cuando vos estás desesperado por la comunión de Dios, tu mayor objetivo es ver a Dios. Entonces, la santidad deja de ser un objetivo religioso que solo algunos pueden cumplir. Nadie puede cumplirlo si no es por Jesús, porque Él es el que quita el pecado.
Pero como Él ya venció el pecado, está disponible esa santidad. Está disponible, o en realidad la logran aquellos que quieren ver al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el aspecto número 2. Aspecto número 3, la oración y la obediencia a la guía del Espíritu Santo, que está muy conectada con la anterior. Pero tu vida de oración, estar continuamente conectado en una conversación con el Señor, con el Espíritu Santo, que es el que se comunica con tu espíritu, es la comunicación del Dios en el cielo con tu corazón, con tu espíritu. Si eso no está fluyendo continuamente, vas a caminar desviado, porque es la guía del Espíritu Santo. No sos un títere del Espíritu Santo, es la guía. Es decir, Él te dice, te conviene ir por acá. Bueno, voy por acá. Obediencia. Si vas para acá, yo te dije que vayas para acá. Desobediencia. Desobediencia es el primer pecado que ocurrió en el hombre. Y eso empieza a echar raíces. Cuando vos te acostumbras a desobedecer, raíces, raíces, raíces. Va a llegar un momento en que es más fácil sacar una raíz chiquita que cortar un árbol completo, ¿no? Aspecto número 4 que puede ya estar débil. Lectura, estudio y meditación en su palabra. Cuando desconocemos un pecado, probablemente es porque no estamos leyendo nuestra Biblia, que dice que es pecado. Pero hablo más allá de acciones específicas, sino de vivir un estilo de vida alejado de Dios. Entonces, repasemos. La fe, comunión con Dios, oración y obediencia a la guía del Espíritu Santo, lectura, estudio y meditación de la palabra. Y por último, que es muy importante, y no por ser último es menos importante, comunidad. Si vos vivís una vida en comunidad, que es la iglesia, en la congregación, que está débil, no estás en comunión con los hermanos, no crees en la dirección de los líderes, en los pastores, no te sometés al modelo bíblico de congregación, el que quiere estar en autoridad, que quiere hacer lo que toma las decisiones, tiene que aprender a estar bajo autoridad. Entonces, una de las señales de vivir una vida que está avanzando en su pecado es que posiblemente la vida en la comunidad está débil. Y todas esas 5, la fe, la comunión con Dios, la oración y la obediencia al Espíritu Santo, la lectura, estudio, meditación de la palabra y comunidad, están todas interconectadas. Incluso el problema de este pecado puede estar en una de ellas. La verdad que mi problema es que no tengo tanta fe como tenía antes, tal vez. Y como están interconectadas, posiblemente, otro problema, la verdad que no me llevo bien con ningún hermano, me peleo con todos, o no tengo una disciplina a la hora de leer la Biblia, no estoy orando con el Señor, me olvido del Señor completamente, me olvido durante todo el día. Están todas interconectadas e incluso el problema puede ser uno de estos. Y al mismo tiempo, la solución puede ser uno de estos. Uno de estos aspectos puede ayudarte a vencer el problema que tengas en otro aspecto. Cuando vos vivís, por ejemplo, lectura, meditación y conocimiento de la palabra, estás débil en esa área, pero por ahí alguien en la comunidad te dice, che, te comparto un versículo, uy, gracias, aprovecho eso para leer y empezar a desarrollar. O mi comunión con Dios está muy débil, la verdad que tengo muy poca fe, cuando lo poco que oro no llega ni al techo, la comunidad o la lectura de la palabra, pero sé que estoy leyendo y acá dice, si quieren acercarse a Dios, créanle que Él está. Entonces, los diferentes aspectos de estos 5 aspectos ayudan a crecer en tu vida. Pero quiero enfocarme en esta frase que el Señor me dijo, que no quieren estar conmigo. Hay algo muy importante que es necesario, muy necesario, y mucho más en estos tiempos, predicar, pero al mismo tiempo como hijos de Dios y personas, creerlo en todo momento. Que no es simplemente a través de la palabra que conocemos el pecado, sino que, de vuelta, lo que hablamos recién, es el Espíritu Santo quien da convicción de pecado. Por eso es necesario tener una comunión cercana y firme con el Espíritu Santo. Y este es el problema. Ante un mensaje del mundo que busca disfrazar el pecado, diciendo que algo no es pecado, necesitamos prestar urgente atención a esas cosas. Voy de vuelta. Ante un mensaje que te dice que algo no es pecado, algo no está mal, necesitamos prestar atención urgente a esas cosas. De vuelta, comencé el punto anterior diciendo, desconocer que algo es pecado es un grave problema. Y estamos enfrentándonos a una guerra de mensajes en que te dice que algo está bien cuando está mal y que algo está mal cuando está bien, ¿no? No hay problema, fíjense esto, no hay problema que el mundo diga que algo es bueno
cuando es malo en realidad y que algo es malo cuando en realidad es bueno. No hay problema con eso. ¿Por qué? Porque los que están firmes en la palabra ya saben que eso iba a suceder y va a suceder y está sucediendo. Ese no es el problema. El problema es, y acá es donde Jesús nos llama la atención, el problema es cuando ese mensaje se infiltra en ustedes y lo creen. El problema es cuando ese mensaje se infiltra en la iglesia y se acepta. Cuando el mundo viene y te dice, no, eso que ustedes dicen que está bueno es malísimo. Pero esto que ustedes dicen que está malo está buenísimo. Cuando eso se empieza a infiltrar en la iglesia, ahí comienza a haber un grave problema. ¿Cuándo empezamos a creer en eso? Cuando eso lo empezamos a agarrar y empezamos a aceptar, es porque algunos de los aspectos que hablamos recién están débiles. La fe, la comunión con Dios, la oración, la obediencia, la lectura, la palabra y la comunidad. Y cuando esto no es que simplemente se acepta este mensaje que va en contra de la Biblia, no solo se acepta, sino que sigue esparciéndose cual virus o cáncer dentro de la iglesia y comienza a destruir todo lo que hay alrededor. Cuando toleramos este mensaje y lo aceptamos, es una señal de nuestra débil o nula relación y comunión con el Espíritu Santo. Porque con simplemente escuchar el susurro del Espíritu Santo ante esas situaciones, vos vas a escuchar, salí de ahí urgentemente. Con simplemente escuchar un susurro, no un grito, un susurro, que es un susurro representaría como una relación que recién está comenzando, que está como muy fría, pero que hay una relación. Y ante la relación más mínima con el Espíritu Santo, vos vas a escuchar un susurro que te dice, salí urgentemente de ahí. Salí, no creas eso, no escuches eso. Entonces, creer este mensaje o recibirlo y aceptarlo cuando va en contra de la Biblia, revela una nula relación con el Espíritu Santo. Y fíjense lo que sucede en la Biblia, con esto que el Señor me presentó este tema diciendo, no quieren estar conmigo. Vamos a Lucas 7, a partir del versículo 36. Recuerden esto, ¿no? Lucas 5 decía, yo he venido no para llamar a justos, sino para pecadores que saben o que creen que necesitan arrepentirse. A esos vine. Lucas 7, 36. Vamos a comenzar a leer de ahí. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Recuerdan que siempre hablamos de esto, que la mesa representa intimidad? Querer estar con el Señor, sentarse a la mesa como Jesús lo hizo con sus discípulos en la última cena. Se sentó a la mesa y dice, ¿cuánto quería estar con ustedes en este momento? Entonces, versículo 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, fíjense ese detalle, era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, que lo había invitado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es el que la toca, porque es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo para decirte. Y le dijo, di maestro. Fíjense, reconoció la autoridad del Señor, pero al mismo tiempo pensó, ¿quién es este que se cree profeta? Que si realmente fuera un maestro, un profeta real, sabría quién es esa persona. Fíjense esa no genuinidad, esa hipocresía. Un acreedor le empieza a contar una historia, un acreedor tenía 2 deudores, uno que le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos lo amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Entonces mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste un beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, ¿ven los dos contrastes de las dos personas? La actitud del fariseo, él creía que estaba todo bien con Jesús. Venía a mi casa, disfrutar conmigo, venía a comer. Creía que él, por ser fariseo, por
por ser justo, tenía el derecho a tenerlo en su casa y comer con él. Pero realmente vemos en su actitud que él no quería disfrutar con Jesús, simplemente quería mostrar que él estaba con el famoso del momento, que yo determino que Jesús vino a mi casa, que yo, si Jesús venía a mi casa a comer, porque yo soy el fariseo de los fariseos, vení porque yo te digo que vengas a comer. Jesús en su humildad fue, porque tenía preparado este mensaje, pero realmente la actitud del fariseo creía que estaba todo bien con Jesús y la verdad que estaba todo mal. Incluso tenía muchos más problemas con Jesús que aquella mujer que se equivocaba una tras otra vez. Esa mujer que era pecadora, la definió como una mujer pecadora. Ese fariseo tenía muchos más problemas con Jesús que esa mujer. Pero esa mujer hizo algo que rompió los esquemas, mostró su arrepentimiento. Y Jesús termina esa escena perdonando sus pecados y reconociendo su amor genuino, porque lo que hizo esa mujer, invertir un perfume que es caro, que más de un año de trabajo, lo tiró a los pies de Jesús. La única forma de lograr hacer eso, de que un corazón se quiebre frente a los pies de Jesús, es un arrepentimiento genuino. Si vos simplemente querés entrar al cielo, vas a pedirle, Señor, perdóname por lo que acabo de hacer. No. Si realmente querés estar con el Señor, vas a tirar todos los pies de Jesús. Fíjense lo que Jesús reconoce al fariseo. Yo entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella está regando mis pies con sus lágrimas, lo está secando con sus cabellos. No me diste beso, pero ella está besando mis pies. No me ungiste la cabeza, pero ella está ungiendo mis pies. Una persona que realmente quiere estar en la presencia del Señor, quiere estar en la presencia, lo vas a encontrar en los pies de Jesús, como María de Betania. Como María de Betania. Dice, Marta, estás completamente cansada y distraída con las cosas que hay que hacer. Y por eso no estás disfrutando de mi presencia. Pero María eligió la buena parte. ¿Qué estaba haciendo María? Estaba a los pies de Jesús escuchándolo. Y eso nunca le será quitado. Esta mujer, honró más la presencia de Jesús que el fariseo que le abrió la casa. Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y acá es donde entramos en el punto principal. Y a veces este versículo, si ustedes leen Romanos 8, habla mucho de la paternidad de Dios, del propósito de Dios eterno. Él dice, Romanos 8:29, que todas las cosas te ayudan a bien. Todos los problemas que hiciste, todos los errores, todos los problemas que te quisieron hacer como a José, todo eso te ayuda bien. Porque hay un propósito, que Cristo sea formado en vos, que el Hijo sea formado en vos. Por eso te adoptó como hijo. Y su objetivo es que seas como el Hijo. Entonces, leamos de vuelta. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Romanos 8:1 dice, no hay condenación en Cristo Jesús. Pero los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y acá es donde entra mucha confusión cuando hablamos de esto, que no se puede, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Muchos me dijeron, no hay una vida que agrade a Dios. Como hijos de Dios, nunca, esto es una verdad bíblica, nunca nos dejará de amar. Como hijos de Dios, nunca nos dejará de amar. Fíjense que la palabra que usa Dios para cumplir su propósito en nosotros nos adoptó como hijos. Y esa fue una pregunta que yo le hice al Señor, ¿por qué adoptar? ¿No es que nos diseñaste desde el comienzo, desde antes de la fundación del mundo, ya tu propósito era que seamos tus hijos? ¿Por qué nos adoptaste? ¿Qué significa adopción? Y ahí cuando el Señor me empezó a explicar. Y mi definición de adopción es la decisión voluntaria de alguien de hacerse padre de otra persona. Es decir, no sos hijo de Dios por accidente. Nacimos de vuelta por la voluntad del Señor. Él decidió tenerte como hijo. Y Él firmó un contrato legal. La adopción es un contrato legal que dice, yo me comprometo hasta el último día a ser el padre de esta persona. Fíjense esto, ser hijo de Dios es un contrato legal entre vos y Dios. Nada lo puede romper, es un pacto eterno. Señor, pero me equivoqué. Y tenemos un pacto que acá dice que yo voy a ser tu padre todo el tiempo.
Pero Señor, ¿no sabías esto, que yo era un pecador? ¿Cómo no voy a saber si la única forma de sellar este pacto es perdonando tu pecado? Pero Señor, ¿tú no prestaste atención de quién soy yo? Sí, yo sé quién sos, y aún así firmé el contrato. Yo me comprometo eternamente con vos a ser tu padre, y nada va a romper eso. Y esto es un pacto de amor. Por eso, como hijos de Dios, Él nunca nos va a dejar de amar. Pero eso no quiere decir que amar y agradar sea lo mismo. Dios siempre nos ama y lo hará porque su amor es eterno y nunca va a dejar de ser. Pero no significa que todo lo que hagamos le agrade. Yo estoy seguro que cada madre y padre ama a sus hijos, pero aquellos que por ahí tienen la situación de que un hijo se droga, por ejemplo, yo estoy seguro que ese padre, esa madre que no tengo ninguna duda que lo ama, no le agrada que su hijo se drogue. Y está totalmente en contra. Pero eso no significa que no lo ame. Todo lo contrario, si lo ama, va a hacer todo lo posible, hasta lo imposible, para sacarlo de esa situación. Porque no le agrada esa situación. Acá dice que los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Pero eso no quiere decir que no te ame. Y acá entramos en la conversación final. ¿Por qué? Porque lo más importante para el Señor es tu corazón. Él no se deja llevar por la urgencia de lo que debemos hacer, el plan de Dios que ahí tiene que venir, que te tengo que usar, y Señor, usame, que quiero servir a las naciones, bla, bla, bla. Frenemos y veamos cómo está tu corazón. Porque si realmente querés adorar al Señor, vos te vas a dar cuenta, esto es lo que me chocó en mi mente una vez. Si vos querés realmente adorar al Señor, tenés toda la eternidad para adorar al Señor. No hay apuro, no hay desesperación, no hay urgencia, porque vas a estar toda la eternidad adorando al Señor. Ahora, si vos querés cumplir tu parte del plan en la tierra, que hay un tiempo limitado, aún el Señor, que parece que hay urgencia, que hay necesidad, que tenemos que salir a las calles, que tenemos que predicar el Evangelio, frenemos. ¿Cómo está tu corazón? Porque si tu corazón está desviado completamente con el pecado, lo que hagas no va a servir de nada. Fíjense, esto es algo que en nuestro día a día y en nuestra sociedad, que es estar apurado todo el tiempo, el Señor, su estrategia es no avanzar hasta que estés en condiciones de avanzar. Él no va a avanzar con tu vida, con seguir subiendo escalones en este camino que se llama vida. Él no va a permitir que sigas avanzando, por lo menos dentro de su voluntad, si tu corazón no está en condiciones de soportar lo que se viene. Si tu corazón no está en condiciones, seguir para adelante puede ser peligroso y destructivo. ¿Por qué? Porque si tu corazón no está bien y aún así seguís adelante, entre comillas, estás avanzando sin Dios. Eso te corrompe, te destruye, te esclaviza, te cansa, echa raíces de tu pecado. ¿Se entendió? Lo más importante es tu corazón. No hay apuro para avanzar en tu vida, simplemente es agarrarse al proceso de Dios de sanar tu corazón. El proceso de formación, y esto es lo que estamos hablando justamente en la reunión de jóvenes, si hay jóvenes que no están viniendo, vénganse porque estamos recibiendo palabra del Señor muy fuerte. Estamos hablando de la realidad de Dios en nuestro interior. Y estamos hablando que el carácter de Jesús es la realidad de Dios en nuestro interior. Y dice, como leímos recién, Romanos 8, del 29 al 31, dice que su objetivo es que Jesús, el Hijo de Dios, sea formado en nosotros, que seamos hechos a la imagen de Jesús. Entonces, el proceso de formación de nuestro carácter que Dios moldea no es algo que se da automáticamente. No es algo que se da automáticamente, no es por venir a la iglesia y cumplir entonces soy un poquito más como Jesús. Necesitamos abrazar los procesos con gozo para ser moldeados por Jesús, porque el proceso para ser moldeado por Jesús es doloroso muchas veces, pero termina dando gozo y sos más parecido a Jesús cada día. Es un proceso que se comprometió el Señor hasta el último día, hasta el día del Señor. Por eso, y esta es una de las conclusiones que el Señor me ha dado que ha destrozado mi vida por completo, es que la convicción de pecado, que es una tarea del Espíritu Santo, es una de las mayores muestras de amor de Dios hacia nosotros. La convicción de pecado, es decir, que el Señor te diga, te estás equivocando, te estás cerrando completamente, es una de las mayores formas de amor, de mostrar amor que tiene el Señor hacia nosotros. ¿Saben por qué?
Porque muestra que Dios no se rindió. Porque si se hubieran rendido con vos y te hubieran abandonado, no se gastaría en decirte que te estás equivocando. Seguí con tu vida. Total, ya no tenés chance. Pero la convicción de pecado es una de las mayores formas de Dios de mostrarnos su amor, porque significa de que Él está comprometido con nuestro proceso. Que Él sabe que te ibas a equivocar, pero hay un pacto de por medio. Que Él va a ser tu Padre hasta el último día. Nos revela que Dios está más interesado en nuestro bienestar, en nuestro presente, en nuestro destino. Él no va a permitir que avances de forma chueca. Por eso antes de avanzar, te va a enderezar. Es Dios diciéndonos que nuestro pecado no lo aleja, sino que lo hace acercarse para ayudarnos y quitarlo. La verdadera evidencia de la presencia de Dios en tu vida, la evidencia de que la presencia de Dios está en tu vida es que el pecado se va, porque, como dijimos recién, el pecado y Dios no pueden habitar en el mismo lugar. Entonces, lejos de estar en paz con el Señor, lejos de estar en paz con el Señor, conviviendo con nuestros pecados, eso es imposible. La verdadera evidencia de la presencia de Dios no es que vos estás en paz con el Señor mientras estás en paz con tu pecado. La verdadera evidencia de que la presencia de Dios está en tu vida es que Él te perdona y te libera de ese pecado. Por eso dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y Hebreos 12, te dejo Hebreos 12 para que lo leas. Entre Romanos 8 y Hebreos 12 compiten por cuál es mi capítulo favorito. Y Hebreos 12 es muy famoso, ¿no? Comienza diciendo, corran, despójense de todo pecado. Fíjense, ustedes despójense de todo pecado. ¿Por qué ustedes? Porque Cristo ya lo venció, lo tienen en la mano porque no lo quiere soltar. Ya esas cadenas están rotas, entonces suéltenlas. Antes, cuando éramos esclavos al pecado, por más que queríamos soltar el pecado, estábamos encadenados al pecado y estaba atado a nosotros. Pero cuando Cristo rompió esas cadenas, tenerlo en la mano es nuestra decisión. Porque si lo soltamos, ya no hay cadena que nos ate a ese pecado. Entonces, despójense de todo pecado que los asedia, que los oprime. Asediar es rodearlo para que no pueda avanzar más. Eso es asediar. Vos pones al centro y te encerramos entre todo y no te puedes mover. Eso es asediar. Entonces, despójense de todo ese pecado que los está limitando. Vamos a leerlo textual. Despojemos de todo peso y pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Avanzar. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y si continúas leyendo, por tiempo no lo vamos a leer, pero por eso te digo que lo leas, porque es un capitulazo, todo Hebreos 12, nos damos cuenta, nos empieza a decir, ¿no? Hebreos 12, que consideren a aquel que sufrió tanto para que, dicen, piensen en lo que sufrió Jesús, que pudo soportar hasta el final. Cuando ustedes se están dando cuenta que no están pudiendo soportar hasta el final, piensen en Jesús y le van a dar fuerzas para avanzar, para seguir. Eso es lo que dice. Y al mismo tiempo dice, no se olviden de la exhortación que como a hijos se les dio. Y comienza a decir, porque al Señor al que ama, disciplina, corrige, instruye. Y si no te disciplinas, porque no sos hijo. No desmayes cuando sos reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Dice que si soportáis la disciplina, Dios los trata como hijos. Generalmente vemos la disciplina como algo malo, pero la Biblia nos muestra como algo bueno. Porque lo relacionamos con castigo. Pero ¿cuál es la diferencia entre castigo y disciplina? El castigo es impuesto y la disciplina se acepta. Vos podés ser disciplinado y aún así no corregir tus pasos, porque el objetivo de la disciplina es corregir tus pasos. Y eso en la Biblia lo llama la paternidad de Dios. En Hebreos 12 dice, no rechacen, no resistan la gracia de Dios. Habiendo dicho antes, todo aquel que quiere ver al Señor tiene que ser santo, o sin santidad nadie va a ver. Miren bien
que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, fíjense para esto, para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Fíjense, nuestro objetivo no es merecer o ganar la gracia de Dios, simplemente es no poner obstáculos a que la gracia de Dios avance. Por eso no resistan la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Nos llama a prestar atención a nuestro estilo de vida, para que no dejemos de alcanzar la gracia del Señor. No significa perder la salvación, sino significa perder la manifestación del favor de Dios durante nuestros días. Porque si vos avanzás sin Dios, estás solo. Entonces no pierdas la manifestación de la gracia de Dios. En otras palabras, acá escribo, si queremos el favor o el agrado del mundo, viví según las normas del mundo. Perfecto. Pero si querés el favor y la bendición de Dios, viví según las normas de Dios. Y hay muchos versículos que podemos hablar de eso. Hay actitudes que frenan la gracia de Dios y hay otras que son canales para que la gracia de Dios siga fluyendo. Y acá está donde entra lo interesante de la Biblia, con esto termino. La Biblia muestra este proceso de disciplina que es algo que está a cargo completamente, esa es una tarea que está completamente a cargo de los padres. Y como Dios se hizo nuestro Padre, Él está a cargo de nuestra disciplina. La disciplina busca moldear la conducta hacia lo correcto. No es simplemente el enojo del padre que no hizo que hiciste lo que no le gustó. No, la disciplina, el objetivo, la verdadera disciplina es corregir tus pasos. Y los encargados, según la Biblia, son los padres. Por eso la disciplina es una de las mayores muestras de amor que un padre revela a un hijo, porque significa que está comprometido con los resultados de su hijo. Porque dice, si mi hijo sigue avanzando así, va a terminar mal. Entonces, por amor, lo agarro y lo disciplino, ¿no? Pero no es un castigo, es la mayor bendición que podemos tener como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque eso es la única forma de llegar a nuestro destino glorioso. Por eso dice, el que ama lo disciplina. Y esto es interesante, porque queremos aceptar que somos todos, acá mucha gente dice yo soy hijo de Dios, el Señor me salvó, yo soy hijo de Dios. Pero habíamos hablado, y esto también lo estamos hablando en reuniones de jóvenes, la realidad de Dios. Una cosa es decir que soy hijo de Dios y otra cosa es experimentar la paternidad de Dios. El hijo pródigo era hijo del Padre, pero no experimentaba la paternidad de Dios. Entonces, si vos querés realmente ser un hijo de Dios, que está disponible para todos por la gracia del Señor, tenés que agarrar el combo completo. Tenés que agarrarla así, todos queremos la provisión del Señor, el abrazo del Señor, la afirmación del Señor, la identidad en el Señor, decir que soy hijo de Dios y que los hijos de Dios son todos poderosos, pero también tenés que agarrar la parte de la paternidad de Dios, que significa y que me discipline y que me corrija y que me diga todo, que me muestre mi pecado porque quiero ser corregido. Es el pack completo. Entonces, dos puntos acerca de esto. Número 1, cuando no aceptás el pack completo, cuando rechazás la disciplina del Señor, garantizado, te transformás en hijo pródigo. Garantizado. Y punto número 2, cuando desechás la disciplina del Señor, te desvías. Porque dice que el objetivo de la disciplina de Dios es para que recibamos lo que nos es provechoso y participemos de la santidad. Si me acompañan los chicos. Este es el modelo de paternidad que nos enseña la Biblia. Por eso consejo desde mi humilde posición, pero porque simplemente lo hago porque lo veo en la Biblia. Padres, ajustense a este modelo. No se ofendan por los errores de sus hijos, sino disciplínenlos en amor. Hijos, no se sometan a los padres por miedo o no rechacen su disciplina, sino que por amor acepten esa disciplina. Porque este es el modelo bíblico que muestra cómo opera el Señor con sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando cada parte ve el accionar del otro desde el amor, eso fortalece la relación. Un error puede ser la causa de división de una familia o puede ser la causa del desencadenante de la mayor unión de una familia. Simplemente todo depende de cuál sea nuestra actitud ante esa situación. Entonces, repasemos. La disciplina es el mayor acto de amor y es como trata Dios con nuestro pecado.
¿Por qué? Porque de que somos hijos de Dios, el trato del Padre, escucha esto, el trato del Padre con tu pecado ya no es un juicio de ira, es una disciplina de amor. El trato del Padre con tu pecado no es un juicio de ira, no es un enojo, no es un rayo que te parta a la mitad, es una disciplina de amor. Y creer esto te hace avanzar en tu vida. Ahora, de vuelta, el título era Genuinos. La palabra del Señor comenzó diciendo, no quieren estar conmigo. Pero no porque me lo dicen, no porque no vienen, sino que quieren venir, pero su pecado me dice, no quieren estar conmigo. La verdad que no quieren estar conmigo. Simplemente se conforman con entrar al cielo y cumplir con su responsabilidad de adoradores. Pero la responsabilidad de un hijo es ser disciplinado, de aceptar la disciplina, hasta que tenga la edad suficiente, la madurez suficiente para caminar solo, ¿no? Aún así, como somos inmaduros o cada vez la vida avanza, frente al Señor, que es nuestro Padre, todos nuestros días nos tiene que disciplinar. Y de vuelta, si ves esto como algo malo, perdiste. Pero si ves como el acto mayor de amor, vas a disfrutar la vida. Famoso, también está en Hebreos, el trono de la gracia. Dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia y misericordia. ¿Qué quiere decir? Hay muchos puntos para hablar de esto, pero ¿por qué confiadamente? Porque es el trono donde está tu Padre, y tu Padre es el reino del universo. Acérquense confiadamente. Todo hijo tiene derecho a estar en la presencia de su Padre. Por eso no pone ningún obstáculo al lugar de su trono, donde ocurren las decisiones, donde se define lo que sucede en la historia, en cada nación, en cada ciudad, en cada casa, se define en ese lugar, en el despacho de Dios, que es el Rey del universo. Él te dice, no toques las puertas para entrar, pasá directamente, porque puedo frenar todo el mundo si un hijo de Dios, si un hijo mío necesita charlar conmigo. Yo cierro mi oficina, cierro mi carpeta, porque es más importante tu corazón. Por eso dice, acérquense al trono de la gracia. La puerta de la habitación del Señor, que es donde está su trono, está siempre abierta. Mi consejo es, aprovechala. No te metas en ese lugar ahí con la intención de poner excusas, de mentir, de querer quedar bien. Sé genuino. ¿Te equivocaste? Señor, me equivoqué. Sé genuino. La genuinidad, la sinceridad, abre el paso a la manifestación de la realidad de Dios en tu vida. Ser genuino ante Dios te hace iniciar una conversación con Él. Sé genuino. Señor, veo tu palabra, leo tu palabra, pero mi mente va totalmente en contra. Es como que sé que tengo el deseo de ir en contra de esto. Sé genuino. Señor, me pasa esto. Tengo el deseo de ir en contra de tu palabra. Y sé, por más que sea mi deseo, sé que no está bien. Te soy genuino, necesito ayuda. No voy a ir a vos creyendo y estar bien con vos creyendo que puedo ir en contra de tu palabra. Porque mi objetivo es estar bien con vos. Sé genuino ante el Señor. Muchos, la conversación de todos los días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y está todo mal. Sé genuino con Dios. ¿Cómo estás? Te dice el Señor. Señor, está todo mal. Aún Él sabiendo tu situación. Pero Él dice que antes que vos ores, Él ya sabe lo que le ibas a decir. Pero eso no significa que no le digas. ¿Por qué? Porque Él quiere entrar en una conversación con vos. ¿Qué te pasa? Contame. ¿Qué estás pensando? ¿Te da miedo la economía? Sé genuino. No mientas. Si tu corazón no se alinea, no, vivimos en victoria, el Señor nos está protegiendo. Sí, eso es una verdad. Pero si tu corazón no se alinea, no estás siendo genuino. Solamente decí eso si realmente lo crees. Pero si no lo crees, o el miedo, la incertidumbre, los problemas, la ofensa, el enojo, te estás dando cuenta que está ganando en tu corazón, frená y sé genuino. Señor, estoy ofendido.
Sé que no me tengo que ofender, la Biblia me dice que no me tengo que ofender, sé que me mata por adentro, pero la realidad es que estoy ofendido. Señor, ayúdame. No te presentes ante el Señor como un perfecto si realmente estás ofendido, estás enojado, estás triste, estás con miedo, con temores. Sé genuino. Eso abre la puerta al Señor. Fíjense, el pecado se va cuando vos sos genuino ante Dios. Señor, cometiste error, te pido perdón. Cae la realidad del cielo a esa habitación, a ese corazón. ¿Qué tal si no esperamos a pecar? No esperamos a pecar para ser genuinos. Señor, estoy dándome cuenta que la situación del país me está matando. Soy genuino. Y como esta mujer pecadora, como María de Betania, me someto a los pies. Porque el pecado sucede cuando nuestro deseo, dice este pastor que leímos recién, cuando nuestro deseo es más fuerte que nuestra rendición a la voluntad de Dios. Porque cuando vos te enfrentás al miedo de la vida, al miedo de la sociedad, al miedo del rechazo, se están viniendo tiempos difíciles, la Biblia dice, prepárense o estén atentos, o es necesario que sepan que lo que se viene es tiempos difíciles y está mostrando un carácter sumamente asqueroso frente al Señor de la sociedad. Cuando venga eso y sientas miedo, temor, dudas, sé genuino. Sé genuino. La Biblia no nos llama a mentir de que no tenemos miedo. 365 veces en la Biblia dice no tengas miedo, una vez por día. No tengas temor. ¿Y qué pasa si tenés temor? David escribe, cuando tengo miedo, David, posiblemente después de Jesús, el referente número 1 de la Biblia en lo que es adoración, en lo que es una vida de devoción. Por eso lo mete en la ascendencia de Jesús, es el hijo de David. O sea, algo impactó en el corazón de Dios que hizo David, que es ser genuino. Este muchachito de 17, 18, 19 años, ese va a ser mi rey. Porque es un rey conforme a mi corazón. Y hoy en día es tan influyente David que seguimos cantando sus canciones en los salmos. Más de 3.000 años después. ¿Y qué él escribió? Cuando tengo miedo, en ti confío. Fue genuino. Señor, tengo miedo, pero también soy genuino. Confío en vos. Y cuando vos tenés esa genuinidad, que reconoces tu miedo, en este caso miedo, pero hablemos de todos los aspectos que puede llegar a ser. Cuando vos reconoces, vos estás diciéndole, Señor, tengo miedo, lo pongo acá. ¿Y qué hace el Señor? Gracias por dármelo, porque la genuinidad abre la puerta de tu corazón. Dice Hebreos 12, la disciplina del presente no es causa de gozo, sino de tristeza. Todo comienza con enterarte de que te equivocaste. Eso es doloroso para nuestra mente, para nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro corazón. Saber o que te digan que te equivocaste es lo peor que te puede pasar. Y ese es el trabajo del Señor. Te equivocaste, pero por eso está la disciplina. Dios muchas veces necesita ofender tu mente diciendo que te equivocaste para revelar lo que está en tu corazón. ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo reaccionás ante un Dios que todo lo conoce, que vive dentro tuyo, que depositó su habitación en tu corazón, es decir, que conoce tu corazón más que vos, conoce tu mente más que vos? Un Dios que ve, que tiene cámaras por todo el mundo porque ve todo. ¿Cómo reaccionás ante un Dios que nunca mintió? Ante un Dios que sabe todo, que es el Dios verdadero. ¿Cómo reaccionás cuando ese Dios, que resulta ser tu Padre, te dice que te equivocaste? De vuelta, la diferencia entre castigo y disciplina es que la disciplina se acepta. Entonces, sé genuino. ¿Confías en Dios? Sé genuino. Señor, confío en vos. Si vos me decís que me equivoqué, me equivoqué. Ahora, Señor, si tu palabra es verdad, corregime. Porque no quiero avanzar sin vos. Incluso entrar en esta disciplina. Gracias, Señor, porque me dijiste que me equivoqué. Gracias, Señor, porque mostraste mi pecado. Porque ahora te
tenés un lugar para sanarlo. Hay diferencias. Es diferente un pecado de ignorancia que un pecado de rebeldía. Pecado de ignorancia es cuando cometiste un pecado sin saber que era pecado. Sigue siendo pecado. Pero pecado de rebeldía es cometer un pecado que sabías que era pecado. Son dos procesos diferentes. En ambos te va a decir, te equivocaste. ¿Qué hacemos? Te dice el Señor. Señor, acá estoy. Sé genuino. Me equivoqué, Señor. Ahora veo que vos estás comprometido con mi corazón. Entonces, quiero que... Estoy viendo que el Señor quiere introducirnos en este ambiente al trono de la gracia. Y mi consejo, como te dije recién, mi consejo con el trono de la gracia, aprovechá que la puerta está abierta. En las últimas semanas que me tocó ministrar en la reunión de jóvenes, en la música, en todos lados el Señor me dice, le estoy dando un minuto más para que oren lo que necesitan orar. Lo que está dentro de su corazón. Quiero que me lo digan. Continuamente, creo que fue 3 o 4 veces seguidas en que el Señor me dice, deciles que les estoy dando un minuto para que todo aquello que no oraron durante la semana me lo digan en un minuto. Que me expresen todo lo que está en su corazón. No significa, Señor, gracias porque... No. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Miedo? ¿Agradecimiento? Sé genuino. Y ese lugar lo introducimos, o lo podemos hacer frente al Señor en el trono de la gracia. De vuelta, entra al trono de la gracia sabiendo de que el trato del Padre con tu pecado no es un juicio de ira. ¿Cómo? ¿Qué hiciste? No. Es una disciplina de amor. Porque Él está comprometido con tu corazón. Él no te va a dejar. Si estás realmente comprometido con el proceso de Dios en tu vida y si realmente querés estar con el Señor, si realmente querés estar en el Señor en su presencia, vas a ser genuino. O necesitas ser genuino. Entonces, ahí cerrá tus ojos en tu lugar. Ponete de pie. Y dedicá el próximo minuto, los próximos 2 minutos, para expresarle ante el trono del Señor. Imagina, pensá en esto, estamos frente al trono del Señor, frente al trono de la gracia, en la habitación del Señor, el lugar de la mayor intimidad que puede haber entre un hombre y Dios. Él, como tu Padre, te dice, entra incluso sin pedir permiso. No importa tu situación, no importa el estado de tu corazón, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas el pecado que hayas cometido. Entra, que acá vamos a resolver los problemas. Acércate en este momento al Señor con fe, porque es necesario que aquel que se acerca al Señor crea que le hay, crea que Él existe. En este momento el Señor está abriendo la habitación del trono de la gracia. Y tomate este próximo minuto, estos próximos 2 minutos para expresarle al Señor genuinamente lo que hay en tu corazón. Para expresarle al Señor lo que está sucediendo en tu corazón. No digas, no metas excusas, no metas mentiras, no quieras quedar bien, sé genuino. Y por más que te des cuenta que es un problema frente a Dios, Él venció el pecado, no te preocupes por eso, no te preocupes, simplemente Él quiere que seas genuino frente a Él. Entonces, 1, 2 minutos, aprovecha este momento, una oración personal, pero no te quedes callado. Los corazones se empiezan a liberar. Mentiras comienzan a caer. Déjame decirte, si fuiste sincero y genuino frente al Señor en este momento,
Bienvenido a una conversación con el Señor. No es una conversación de un minuto de ahora. Bienvenido a una conversación diaria con el Señor, con tu proceso. Déjame decirte, Él está más comprometido que vos en el avance de tu vida. Consejo, hacele caso. Si Él dice no, es no. Si Él dice sí, es sí. Eso es la disciplina de un padre. Sé genuino. Sé genuino. Sé sincero. Sí, Señor. Grandes son tus obras. Grande es el Señor. Te adoramos, Jesús. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Tus grandes obras son sin fin. Tus ojos están sobre mí. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Tus grandes obras son sin fin. Tus ojos están sobre mí. Su amor derramado en mí por su espíritu, consejero y amigo fiel, es fiel en todo lo que prometió.